Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los saluda Jorge Jacobs y ahora con Reni Bake, como hemos estado a lo largo de los últimos casi par de semanas. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los oyentes. Pues acá cubriendo a Marta Yolanda, que sigue... No vamos a seguir diciendo de que está de vacaciones. Sigue de viaje para que no nos moramos de la envidia. No nos ha mandado fotos. ¿A ti te mandaba? A mí no me ha mandado ninguna foto. Pues foto no, mandó un video ayer de que andaba en en un tour así en Budapest, en el río, así solo un video así del palacio de Buda. Bueno, pues entonces... Que no es el Buda de Asia, por cierto. No, hay que recordar que la ciudad de Budapest es la unión de dos ciudades medievales, una que se llamaba Buda y la otra Pest, que se unieron. Estaban ambas una en un lado de un río y la otra al otro lado del río, y hay un puente que es el símbolo de la unión de esas antiguas ciudades, que ahora son una ciudad que se llama Budapest, muy bonita, muy famosa. Yo no he tenido la posibilidad de ir, pero espero que próximamente se me dé la posibilidad. Pues mira, hoy tenemos muchas noticias a nivel nacional. Creo que lo más remarcable puede ser el discurso de Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, ayer en la ONU, las discusiones políticas, un poco el hecho que están habiendo allanamientos en algunos lados hoy en la mañana y que también han detenido vehículos con posibles ilícitos en Petén. Y a nivel internacional, obviamente, la novela Trump-Biden sigue en Estados Unidos. Hay una gran discusión y hay un tema que prometimos a nuestros oyentes el día de ayer, que era hablar del acuerdo que firmó Honduras y Estados Unidos para acoger a personas que piden asilo. Eso lo mencionamos, tú lo mencionaste a última hora porque le acababa de suceder 2 minutos antes de que terminara el programa, así que hoy es un tema que tenemos pendientes de mencionar y ampliar. Y también hay una noticia que Jorge me estaba mencionando cuando estábamos sentándonos acá, que es a Guatemala le han dejado fuera de la lotería de visas que tiene Estados Unidos. ¿Por qué razón nos pueden estar dejando fuera de la lotería de visas? Pues eso es otro tema que vamos a estar platicando en unos minutos. Sí, hoy tenemos bastantes temas, pero también bastantes otras cosas que vamos a hacer. Y en efecto, pues hoy en la mañana estuve viendo un rato la audiencia del director interino, porque ahora los interinos abundan ahí en el gobierno gringo. El director interino Director Nacional de Inteligencia interino, esa sería la traducción. Y interino significa que está nombrado en el puesto, pero que no ha sido confirmado por los procesos que significan muchas veces, dependiendo del puesto, pasar la confirmación en el Congreso de Estados Unidos. Sí, pero estaba viendo la audiencia esa que tuvo hoy en la Cámara, en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Ya la pucha, o sea, sí quiere paciencia estar en esos puestos, en esas audiencias, porque sí, poco falta para que lo agarren a latigazos, así los representantes. Dígame lo que quiero escuchar, pero no, es que no tenemos información al respecto
No, dígame lo que yo quiero escuchar. No le puedo decir quién fue el que me dijo esto porque lo estoy poniendo la vida en riesgo. Es uno de nuestros agentes en el exterior a estar pensando el otro, ¿verdad? Así como, Sí, pero bueno. Obviamente no la puede ver toda porque son largas esas audiencias y pues uno tiene que trabajar también. Pero sí fue interesante, es interesante ver así cómo los asedian así en preguntas, ¿verdad? Que consta que no son muy distintas de las que hacen aquí, obviamente guardando las debidas distancias de las cuando los diputados aquí mandan a llamar a los ministros y todo. Son, por eso digo, guardando las debidas distancias en cuanto a la forma y el edificio y todo, pero en cuanto a cómo los tratan, creo que no distan mucho, o sea, no difieren mucho los diputados de aquí de los representantes de por allá. Bueno. Solo que hablan en inglés. Sí. Esa es la principal diferencia, y que de seguro van de ganar un poco más, aunque aquí ganan más bajo la mesa. Bueno, antes de que continuemos, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas los medios a través de los cuales nos pueden ver y escuchar. Nos pueden escuchar aquí en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala en el 102.1 FM Plus. 102.1 FM Plus es la radio donde se transmiten los programas de Libertópolis. Luego nos pueden escuchar en la Libertap, que es nuestra aplicación para celulares. La pueden bajar en la tienda de iPhone y en la tienda de Android. Luego está también en todas las aplicaciones, estas agregadoras de radios en línea, donde también nos encuentran como Libertópolis. Y luego nos pueden ver y escuchar también en nuestro sitio en libertopolis.com. Ahí tenemos transmisión solo de audio y tenemos transmisión también de audio y video utilizando la aplicación esta de Twitch. Y luego está nuestra transmisión con video en las redes sociales. Estamos en Facebook Live, en YouTube Live y en Periscope. En cualquiera de esas formas nos pueden ver y escuchar, así que no importa que esté aquí a la par del edificio donde estamos, aquí en el Géminis 10, o que esté del otro lado del mundo, allá por donde bueno, no, Tailandia no tan del otro lado del mundo, pero casi. Pero no importa, pudiera estar en Shanghái si quiere, o en Perth, en Australia, igual nos podría estar viendo y escuchando a través de cualquiera de estas otras opciones, con excepción de la radio FM, por supuesto, que eso es solo aquí para el área metropolitana de la ciudad. Y bueno, ¿y cómo se puede comunicar con nosotros? Nos puede enviar sus mensajes de texto o de voz al WhatsApp 4585 4280, 4585 4280. ¿Y qué temas vamos a estar tratando hoy? Pues ahorita pues vamos a hablar un poco de las noticias con Reni. Luego en el siguiente segmento va a estar con nosotros María Dolores. Vamos a estar hablando acerca de su columna, el Plasticalipsis, así le puso a su columna. Ya se pueden imaginar de qué es. Y luego vamos a tener una entrevista acerca de la equinoterapia. Y luego, pues entonces ya le vamos a entrar a todos los temas estos que hemos mencionado aquí, pero pues no sé con cuál tema querés que arranquemos de todos los que tenemos hoy, ahorita que venga María Dolores. No sé si querés que hablemos de de lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump, de todo esto, o de, por ejemplo, de Jorge, esto de las tú te visas. Estás muriendo por hablar de de la novela Trump-Biden, así que cuéntanos un poquito sobre eso. Yo voy a comentar lo que ha salido también en las noticias, que igual de un día para otro no hay muchas diferencias. Van saliendo pedacitos por pedacitos de lo que está pasando y sí, realmente hay un informe de una fuente de inteligencia que acusa a Donald Trump y los demócratas lo quieren acusar de traición a la Constitución y a la seguridad nacional por haber pedido al gobierno de Ucrania que investigase al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Lo simpático es que Biden también en algún momento, y tú tenías más información ayer, sí reconoció que al presidente anterior de Ucrania le había dicho que no le daban $1,000 millones de cooperación si no hacía algo específico. Entonces, si quieres tú contar que tú miraste ese interrogatorio al interino jefe de inteligencia por el Congreso de Estados Unidos. Yo no pude verlo hoy en la mañana, que andaba en vueltitis aguda, como es usual a veces que a uno le toca, pero cuéntanos un poquito, Jorge. Bueno, no me está funcionando esto. Básicamente,
están a partir de el martes en la noche, que fue que Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, anunció de que se va a iniciar un proceso de destitución, que es la traducción del impeachment, en contra de Donald Trump. O sea, básicamente sacarlo de la presidencia. Y el argumento... Que no es tan fácil, porque aunque los demócratas logren ganar el impeachment en la Cámara Baja y conseguir todos los votos, tiene que pasar al Senado. Y el Senado está controlado por los republicanos. Y yo no veo a los republicanos que estén en contra de Trump, porque sería ir en contra de uno de ellos en año electoral y pudieran tener o perder sus propios asientos, porque 1/3 de los senadores y todos los de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están en competencia sus asientos el próximo año. Sí, y entonces el anuncio lo hizo el martes en la noche. Esto previo a que se diera a conocer la transcripción de la famosa llamada. Esta transcripción de la llamada entre el presidente Donald Trump y el recién electo presidente, que por cierto tiene mucha relación con Guatemala, aunque sea por el hecho de que el recién electo presidente Volodymyr Zelensky, que fue electo en julio, también tiene un background similar al actual presidente guatemalteco. O sea, él básicamente tenía un programa de comedia en la televisión. Solo que él todavía fue un poco más directo, porque él hacía un programa en donde hacía como que era el presidente, solo que hacía en formato de comedia, ¿no? Y después sí se tiró a presidente y ganó así, arrasó en las elecciones. Entonces, pues esa era la vinculación con Guatemala. Volodymyr Zelensky. Entonces, luego de la toma de posesión, entonces fue esta llamada que le hizo Donald Trump, a la que estuvieron hablando 20 y pico minutos, y que básicamente era para felicitarlo. Entonces, esa fue la llamada que ayer desclasificaron, que ayer hicieron público, ya está circulando, ya lo puede leer usted en el internet. Y entonces, en esta llamada, supuestamente Donald Trump lo había presionado para que no les iban a dar una cierta cantidad de ayuda, que en ese caso eran algo así como $400 millones, si mal no estoy, de ayuda militar, a menos que le consiguiera información de Biden, del hijo de las negociaciones del hijo de Biden, ahí en Ucrania. Eso fue el argumento de Nancy Pelosi el martes en la noche. El miércoles pues fue hecha pública la llamada, y realmente sí se menciona a lo de Biden, pero no en ese sentido de o me consiguen esa información, o fregan al hijo de Biden, o no les doy la plata. Esa parte específica, no, y que era la acusación, por lo menos yo no la encuentro ahí en la llamada. Pero eso era una parte. Luego, ayer en la tarde, no hicieron público, sino les llevaron a la Comisión de Inteligencia del Congreso, de ahí de la Cámara Baja, la denuncia de un soplón, o sea, literalmente soplón, porque así se llama. De hecho, hasta hay una ley en Estados Unidos que es así, es whistleblower, es el término en inglés, pero básicamente eso quiere decir soplón así en español. Y informantes, le dicen la traducción más legal. Pero la ley se llama hasta whistleblower. Yo sé, la he leído un par de veces, muy interesante. Y el whistleblower, la traducción literal es soplón. Informante, pues vamos a decir como dice Rani. Entonces, todo este caso de hecho salió precisamente por esa información del informante, en donde argumentaba de que Trump había abusado del poder, utilizando esto de presionar así con no dar el dinero a cambio de que le consiguieran información del hijo de Biden. Y entonces la denuncia que hizo este informante
ayer se la dieron así a puerta cerrada a los del comité de comité de inteligencia, que vi interesante porque ahí así literalmente así es como sucede ya en algunas oficinas aquí en Guatemala, donde resulta que le dicen, bueno, entre aquí pero por favor deje su celular allá afuera. Entonces ahí no dejan entrar cámaras, no dejan entrar celulares, no dejan entrar nada, precisamente para que no haya chance de que alguien se vaya a copiar la información. Pero eso fue ayer en la tarde. Hoy en la mañana ya hicieron pública, ya desclasificaron este reporte también de un informante que por el momento sigue siendo anónimo, no se sabe quién es. Y de hecho la audiencia esta a la que nos referíamos hace un rato, ahí en el Congreso, era precisamente sobre ese informe. Yo leí el informe hoy en la mañana y realmente sí hay, o sea, creo que sí hay elementos suficientes como para discutir el tema, pero no creo que hayan elementos suficientes como para que logren destituir a Donald Trump. Porque al final resulta que siempre es así, de entrada el informante la información que tenía era de segunda mano, no de primera mano, o sea, no estaba él entre, por ejemplo, los que escucharon la llamada, por decirle algo, ni siquiera había leído la transcripción de la llamada, sino simplemente le habían contado, alguien que supuestamente sí estuvo ahí, le había contado de la llamada, por ejemplo. Y entonces este informante pues tenía alguna otra información con relación a algunas reuniones de Giuliani y algunas reuniones de Barr, que es el secretario de Justicia. Y entonces con base en eso armó el caso y eso fue lo que presentó. Entonces, así es como va ahorita la trama. Hoy en la mañana pues fue esta audiencia con el director nacional de inteligencia interino ahí en la comisión de inteligencia, aunque es una audiencia pública, y al final creo que no le lograron sacar lo que querían sacarle, que creo que era quién era el informante, y pues según esa ley pues que hay una ley del informante, una ley del whistleblower que permite precisamente mantener ese anonimato para que puedan libremente la gente expresarse y contar las cosas de las que tiene aprehensiones de que pueden estarse cometiendo alguna ilegalidad. Y entonces, ahorita después de la audiencia, o por lo menos ahorita al final de la mañana, ya Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, ya dio una conferencia de prensa en donde dijo que Donald Trump estaba involucrado en una conspiración para ocultar la información al Congreso al respecto de esta llamada. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Va a seguir la telenovela un buen tiempo. ¿Se recuerdan ustedes? No sé si se recuerdan en el intento de hacer un impeachment más reciente, fue en el caso de Bill Clinton hace 20 años. Más o menos, un poco más de 20 años. Y eso pues también llevó bastante tiempo, o sea, es un proceso largo, no es así de la noche a la mañana. Y en el caso de Clinton, al final pasó lo que yo creo que va a pasar ahora también. O sea, en la Cámara Baja autorizaron la destitución, y luego en la Cámara Alta, en el Senado, pues ya no la autorizaron. Y en ese momento el Senado estaba controlado por los demócratas y Bill Clinton era demócrata. Entonces al final llegó a la mitad del proceso, pero al final pues ya no lo destituyeron. Y lo volvieron más popular, que era un artículo que salió en El País de España. O sea, El País de España suele ser, o sea, no suele ser pro Trump, por decirlo de alguna forma, y decía, miren, los riesgos muchos demócratas, incluyendo Pelosi, no querían entrarle al impeachment porque pueden poner en riesgo su reelección el próximo año. Y dos, el tema del impeachment muchas veces puede revertírsele al partido que lo promueve. Por ejemplo, en el caso, o volver más popular al presidente que está bajo impeachment. Por ejemplo, el caso de Clinton, que lo volvió más popular, o sea, y lo decían así abiertamente, para que te lo digan los del País, es que como que el análisis no estuvo muy bien hecho, habrá que ver en estos días. Pero hay otro tema que yo no quisiera dejar de hablar antes de que comencemos con la columna de María Dolores, y es, ¿por qué será que nos dejaron fuera de la lotería de visas de Estados Unidos? Es vista que estamos hablando de Estados Unidos. Jorge, tú
qué opinas que ya no vayamos a estar dentro de esa lotería de visas que básicamente la gente podía inscribirse y habían cierto número de visas garantizadas para personas de distintos países? Ojo, este tema de lotería de visas fue muy criticado por Donald Trump desde el inicio, porque él decía, miren, ¿por qué se está priorizando la reunificación familiar y la lotería de visas? Porque hay que traer diversidad de distintos países del mundo y no estamos priorizando que los que vengan acá tengan capacidad y talento. Era así como, miren, no debiera ser por suerte o no sea por suerte o por parientes, sino que sea por meritocracia. ¿Tú qué opinas, Jorge? Pues en el caso específico de Guatemala, o sea, en general está el tema de la lotería de visas y luego está el caso particular de Guatemala. Pensaría que en el caso particular de Guatemala lo están haciendo básicamente como una presión para que digan, bueno, pues apúrense con lo de la autorización, sea que tengan que pasar por el Congreso o que no tengan que pasar por el Congreso, pero hagan algo. Eso así leería yo el mensaje. en el sentido de que ya pasaron 2 semanas desde que la Corte, más de 2 semanas desde que la Corte dijo bueno, pues entonces regresa el procedimiento a las manos del presidente, y ya pasaron más de 2 semanas, yo creo que ya para 3 semanas y todavía no ha decidido nada el presidente. ¿Y cuáles son las opciones de decisión en este caso? Estamos hablando del acuerdo famoso de apoyo migratorio, como le pusieron. Pues básicamente la decisión es si lo ratifica directamente el presidente o lo manda primero al Congreso para que el Congreso lo apruebe y después ya él lo ratifique. Esa es básicamente la decisión que tiene que tomar. Dijeron que iban a estudiar el caso, ya pasaron como 3 semanas y no han dicho nada. Entonces yo creería que por ahí va la situación de que están presionando un poquito para decir, mire, pero apúrense porque ya aquí a los de El Salvador ya lo aprobaron, ya en Honduras ya lo aprobaron y no va a haber lotería de visas, o sea que mejor o se apuran porque, o sea, esa concepción de algunos de que se creen la última cola en el desierto en el contexto geopolítico y el juego de política internacional de los gringos, no, exactamente, porque así es como me lo dijo mi amigo, miren, si no está en Guatemala, pues también está El Salvador, está Honduras, México, que los primeros 6 meses López Obrador no se puso como que muy amable con los intereses de política exterior de Estados Unidos, de seguridad nacional. Cambió de opinión rápidamente cuando entendió que los aranceles que se le iban a poner a los productos mexicanos llegando al mercado de Estados Unidos iba a ser un golpe para la economía mexicana y para todos los mexicanos. Y obviamente una economía no próspera en México implica poca popularidad para el presidente en el poder de turno o para cualquiera que quiera ser candidato a futuro. Entonces ahí van las cosas avanzando. Habría que preguntarnos un poquito qué pudiéramos esperar los próximos días con el tema de El Salvador y Honduras, con estos acuerdos que han firmado. Yo no he visto que han liberalizado los documentos. ¿Tú has visto copia? No, todavía no. O sea, que también son confidenciales. Pues lo que pasa, bueno, habría que ver realmente a qué se refieren con confidenciales, porque por ejemplo, en el caso de Guatemala, el acuerdo que firmaron, ese desde el día que lo firmaron ha circulado públicamente. Pero fue foto, no es que el gobierno lo haya liberalizado. Sí, pero lo que se ha argumentado que no ha circulado son los otros acuerdos que en teoría van así alrededor de esto, pero si querés platicamos de eso al respecto cuando regresemos, porque ya ahorita tenemos que ir con María Dolores a su columna. Pero solo recordándole a todos nuestros radioescuchas que pues ahora ya pueden probar la Big Mac tocino en McDonald's. Ya si estuvieron viendo el programa ayer, ya me dijeron algunas personas que sí lo vieron. ¿Y qué dice
Entonces, ¿son o no son? Eso no es Big Mac. Tú te convenciste que sí, pero... Yo dije, es una Big Mac, solo que más rica porque tiene tocino. Entonces, pero al final realmente les dejo a ustedes que ustedes hagan la prueba y ustedes decidan si es o no es una Big Mac, si el tocino le añade o le quita. En mi caso particular, repito, que a mí me gusta mucho el tocino, pues entonces realmente le añade un buen sabor a la Big Mac. Pero lo dejo a usted para que usted haga la prueba. Vamos a ir a una pausa y regresamos con María Dolores en Todo a Pulmón. Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacos, estamos aquí con Renny Bake y en este segmento pues vamos a estar conversando con María Dolores Arias. María Dolores, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy es así como los martes es el día de María Dolores, digo de Marta Yolanda, el jueves es el día de María Dolores porque está en la mañana en Contravía, sí. está al mediodía aquí con su columna y luego está en la noche en Más Negocios. Yo me voy a llamar María Dolores Ajonjolí porque estoy en todos los moles. Todas las fiestas hay mole y en todos los moles hay ajonjolí. Y contanos de qué es tu columna de esta semana. Hoy hice un artículo que después de que hoy que lo revisé, dije, mira, y no usé la palabra que me gusta generar mezclas de palabras y en el cual hablo de la plasticalipsis. Y la plasticalipsis básicamente fue porque empecé a buscar información sobre el tema del manejo de los plásticos, de los residuos plásticos. Y encontré artículos muy diversos y había uno que decía el apocalipsis del plástico. Y dije, uy, ¿de veras a eso estamos llegando? Y entonces dije, bueno, entonces tenemos un plasticalipsis. Y entonces, hablando de ese plasticalipsis, a raíz de este acuerdo gubernativo, el 189 de 2019, que emitió el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pues hice este artículo en el cual al inicio hablo acerca del primer artículo. Este acuerdo solo tiene 7 artículos y el primero es donde está básicamente el tema de qué es lo que se está prohibiendo y creo que el último artículo dice, o en uno de estos restantes artículos habla que tienen un periodo de 2 años, un plazo de 2 años para hacer efectiva esta prohibición. Y entonces ahí es donde en el artículo 1 lo escribí porque quería que quedara claro qué son todas estas prohibiciones que hay. Y en semejante, con esta prohibición lo que se hizo fue evidenciar todas estas posturas a favor y en contra de la prohibición del uso de plásticos. Los argumentos a favor y en contra son variados. Quienes están a favor están argumentando que los plásticos contaminan los ríos, contaminan los océanos, que son una fuente de contaminación, y hay quienes también lo apoyan porque están a favor de proteger la fauna marina. Es notorio que la basura en muchas ocasiones termina en ríos como el Motagua, en lagos como el de Amatitlán o en los océanos como el Pacífico, por solo mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, no solo es el plástico el que llega ahí, sino cientos de materiales, tanto líquidos como sólidos, los que se tiran a los ríos o cauces que terminan en lagos u océanos. Existe un problema de contaminación que debemos resolver, pero considero que esta prohibición no soluciona ese problema. Más allá del tema práctico, como la conveniencia y la utilidad del uso de plásticos en nuestra vida cotidiana, considero que debemos ir más a fondo, más a esa raíz del problema, a sus causas. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿cómo llegan los desechos sólidos y líquidos a los afluentes? Y aquí hablo de los desechos líquidos porque se ha hecho como de la vista gorda que todo lo que se tira, si es líquido, pues no importa, porque como que se diluye y se pierde y entonces no está ahí el dedo acusador o el plástico acusador o el desecho acusador. Entonces, la pregunta... En el momento, pero después se ve, por ejemplo, los resultados, como se ve ahora en el lago de Amatitlán y se empiezan a ver ahora en el lago de Atitlán, ¿no? Efectivamente. Entonces, mi punto es, ¿cómo llegan estos desechos sólidos y líquidos? No solo los sólidos, ¿cómo llegan a los afluentes? ¿Es el plástico el único desecho o es tan solo el más visible? ¿Prohibir el uso de plástico soluciona el problema?
¿realmente cuando se hizo este acuerdo se buscaba una solución o solamente algo para ir a contar en la ONU? Estas son algunas de las muchas preguntas que debemos hacernos. Debemos cuestionar el actual modelo que tenemos de desecho de la basura. ¿Es válido imponer mi visión de vida a los demás? Pensaba en Greta. ¿Es correcto castigar a los usuarios de plástico responsables por aquellos que no lo son? Porque no todos los usuarios de plástico son irresponsables. Y la otra pregunta, ¿es realmente el plástico el responsable? En algunas ocasiones llego a pensar que estas soluciones tan simplonas, que no es lo mismo que simples, son un insulto a la inteligencia del ciudadano. Y me refiero a ese ciudadano que piensa, que cuestiona. Me refiero a ese ciudadano responsable que detesta que lo traten como un estúpido y le impongan prohibiciones para evitar la irresponsabilidad de otros. ¿Alguna vez ha pensado por qué las municipalidades tienen el monopolio del manejo de los desechos? ¿Es eficiente la forma en que se recolecta y maneja la basura? ¿Existen incentivos para usted que separa su basura versus quien no lo hace? ¿Se hace algún descuento en el supermercado por llevar sus bolsas? ¿O donan a su nombre algún porcentaje para algún programa de investigación sobre el manejo eficiente de la basura? ¿O construcción de plantas de tratamiento? ¿O recicladoras? ¿O programas para comunidades con menos recursos? Muy poco se ha hablado del tema de la responsabilidad individual. A final de cuentas, la basura que usted genera es suya y es su responsabilidad desecharla de manera correcta. Esto, como todo en la vida, tiene un costo. Sin embargo, al no existir ese cálculo económico real, lo obviamos como si no existiera. Por un lado, está el tema de la propiedad. La gente tira basura en lugares que al parecer no tienen dueños y lo hacen simple, llana y sencillamente porque pueden. Porque no pasa nada, porque no existe un gobierno que haga respetar la propiedad. Sin embargo, sucede lo contrario, donde hay letreros que prohíben tirar basura y la certeza del castigo es real. Es más fácil echarle la culpa al plástico y prohibirlo, para después decir en reuniones como de la ONU que se está haciendo algo en lugar de buscar soluciones de fondo. Considero que en libertad, en paz y respetando la propiedad de los demás, podremos encontrar soluciones innovadoras y disruptivas. Si dejamos que el genio creativo de los inventores y emprendedores trabajar en libertad, seguramente surgirán nuevos materiales, nuevos métodos de manejo de desechos que irán solucionando buena parte del problema. Mientras tanto, sea responsable de la basura que genera y que, por cierto, eso incluye los desechos de su perro en la calle. Sí, y los desechos de su perro en la calle hay que saber cómo va a quitar ahora porque si ya no van a haber bolsas de plástico. Efectivamente, pero yo he visto, cuando he caminado, recuerdo que en una ocasión caminaba por las Américas y veía cómo algunas personas se iban al área del jardín a que los perros hicieran sus necesidades y se hacían las bestias y se iban. Y decía, bueno, aquí ¿quién es el animal? Este animalito que sigue sus instintos y que no tiene más allá del razonamiento, o el que lleva la correa y que no levanta los desechos del animal. Entonces, lo que aquí veo, o lo que veo en este acuerdo y en estos argumentos de echarle la culpa al plástico, es evadir esa responsabilidad individual, es obviar soluciones de fondo, porque también eso hace que no cuestionemos, por ejemplo, por qué hay un monopolio en el manejo de la basura. ¿Realmente es eficiente? Yo quisiera tal vez agregar un par de anécdotas del exterior. En Holanda, por ejemplo, no te cobran por el agua que entra a tu casa, te cobran por el agua que sacas. ¿Qué significa? Que te están cobrando el tratamiento. El tratamiento, o sea, Holanda es un lugar, la mitad o más del territorio está bajo nivel de mar, entonces hay mucha agua y todo el tiempo está lloviendo, o sea, no hay un tema de escasez de agua, es un tema de limpieza del agua. Pero tú ves precisamente por el hecho que se cobra, y no es barato, el agua que sale de las casas, que entonces hay sistemas de que el agua con la cual te lavas las manos
es el agua que se utiliza para el inodoro, o sea, hay doble Como un uso del reciclaje, agua, como sí. una especie de reciclaje. No Entonces, es de y un la solo gente, uso. exacto, y la gente no está lavando los platos dejando que se corra el agua, sino que están, no, espérate, o sea, se pone el agua, o sea, se busca ahorrar el agua que va a salir de la casa. O sea, se busca ahorrar agua de una forma que han ellos establecido que te cobran la limpieza del agua que sacaste. Otra cosa que también se hace, y estoy usando Holanda para que no digan solo es Estados Unidos, eso está en otros países, estamos hablando de soluciones de mercado para temas ambientales. Otra situación, tú tienes que o sea, tienes que separar la basura, tienes que ir a dejar tus bolsas, no tus bolsas, sino tus desechos plásticos en ciertos lados, así como la ropa y los zapatos, todo se tiene que ir a dejar a ciertos lados. Si el basurero mira que tú tiraste algo en tu basura que no debiera ir, te cae una multa, porque él va a tener que hacer el trabajo de, o sea, Se te está cobrando el trabajo que tú el hiciste. trabajo que tiene que hacer. Y luego, si tú no llevas tu bolsa al supermercado, te la cobran. Y yo llevo años, o sea, diciendo, miren, ustedes quieren reducir el consumo de las bolsas, entonces comiencen a cobrar el costo. Y te la cobran porque te están cobrando el costo de lo que costaría de una u otra forma el reciclaje. Y tú ves a mucha gente buscando, o se llevan las cosas en la mano, O una caja. o buscando una caja que te ponen las cajas ahí para que si alguien quiere poner ahí las cosas, pues ahí se va un poco la situación. Y estamos hablando de un país desarrollado donde están estableciendo soluciones de mercado, Y a mí no prohibiciones específicamente. Claro, a mí me parece eso muy bien y me parece, por ejemplo, que tú tienes y sabemos que hay supermercados que no te dan bolsas. Y ese es ya el contrato implícito. En algunos lugares no te dan ni cajas. Pero no te están ofreciendo ni bolsas, ni parqueos, ni conveniencias, sino te están diciendo te voy a dar el mejor precio, o te voy a dar precios baratos, o te voy a dar mi valor agregado es tal cosa, pero no te doy esto. Tú vas ahí por el precio. Exacto, yo estoy de acuerdo. Lo que a mí me molesta es que te quieran ver la cara de idiota como consumidor y te digan, es por la naturaleza, es por el ambiente. No, que te digan, señores, yo no voy a dar bolsas, voy a bajar mis costos y esto se lo voy a dar de alguna forma o voy a estar beneficiado por esto. Pero no que te quieran manejar la culpa canalla y traidora, que me parece que muchos se la compran y la tragan. Mira, soluciones de mercado en otros países. Estados Unidos, ya estamos hablando de hace más de 20 años, 25 años. Si tú llevas las latas y las botellas de plástico y las metes en la caja, digamos en la entrada salida de los supermercados, hay lugares automáticos que tú metes la botella y te va contando cuánto estás metiendo. Luego te dan un ticket y ese ticket, en base a lo que llevaste, te lo usan como descuento para comprar cosas en el supermercado. O sea, estás llevando... Te pagan por llevarlo, ¿verdad? Exacto. Pues, si llevas, están trabajando la parte del reciclaje y también tienes que separar el vidrio, el plástico y la basura orgánico en tres, digamos, en tres basureros distintos, y si no, te cae una multa o te cobran el costo. Si tú no quieres hacerlo, alguien lo va a hacer por ti, pero tiene un costo. Y tiene un costo. O sea, ahí están haciendo responsables individualmente a la gente de su basura. El caso de Holanda, a mí me encanta utilizarlo como decir, miren, allá te cobran por limpiar el agua que ensucias y todo el mundo está ahorrando agua porque saben el costo que eso significa, porque tienen, digamos, el cronómetro en cada uno de los... No es cronómetro, sino es... Como un medidor. El medidor de agua, no en la entrada, en la salida. Como de aguas servidas. Entonces, simpatiquísimo. Y es una solución de mercado bien interesante de un país que usualmente la gente piensa que es socialista, que anda promocionando aquí cosas socialistas. No, ahí hay soluciones de mercado para un montón de cosas. O sea, ¿por qué no se está hablando de soluciones de mercado para situaciones ambientales? Porque en otros países también lo están haciendo. O sea, ¿por qué se está
como decir, cuando les conviene a algunas personas, ahí entonces miren lo que hacen en la Unión Europea, pero cuando no les conviene, entonces no. O sea, miren, yo lo que les digo es, en los países que son más avanzados en la parte de reciclaje, en el caso de Holanda, no lleguemos ni siquiera, utilicemos el ejemplo de Japón, donde hay un tema de reciclaje impresionante, es poca la palabra. Las soluciones que aplicaron fueron de mercado. O sea, cobrarle al que está consumiendo, punto. No es a todos. El que lo compra, lo paga. Como le dije a alguien una vez, limpien su basura. Así, ahí es, pagas por la basura que estás generando. Sí, y para mí uno de los, por eso al final decía la basura es suya, incluyendo la de su perro, y es para mí un ejemplo muy claro de esa irresponsabilidad de los desechos, del manejo de desechos que generamos individualmente. Entonces, mi punto es, ¿existe un problema de contaminación? Sí. ¿La solución es esta? Lo dudo mucho. Sí, y al final precisamente lo que hay que hacer es que tenga un incentivo o desincentivo, si lo quieren llamar, económico, precisamente en donde cada persona tenga que pagar el costo de sus acciones. Que al final realmente es como tiene que funcionar la cosa, y si están bien puestos los incentivos, como por ejemplo ese que me parece genial, el de que lo que te cobran es la limpieza del agua, pues está bien puesto el incentivo, en el sentido de que voy a tratar de ensuciar la menor cantidad posible de agua porque tengo que pagar el costo, ¿no? Entonces, por ahí está muy bien la acción y el costo de esa acción. O sea, el costo es que hay que limpiarla, y para eso se necesita una planta de tratamiento de aguas negras y todo. Pero lo correcto es precisamente que quien hace uso del servicio, quien hace uso del agua, en este caso, quien usa el agua, pues haya quien tenga que pagar el costo de limpiarla, ¿no? Me parece muy buena solución. Sí, y creo que en Florida lo están haciendo, no estoy segura, porque alguien ahorita que dijiste eso recordé que o sea, ahí les cobran lo que recibes y lo que desechas. Ahí sí no sabría decirte. Yo puedo dar fe de lo que he vivido, y de, digamos, sí. En Florida y en estado, no es en Washington, es en otro de los estados cercanos a Washington, tú tienes que pagar de una u otra forma, o te dice en la etiqueta, para los estados tales y tales, si usted devuelve este envase plástico, cuesta 5 centavos en el estado de Washington, 10 centavos en el estado de Virginia, en la limonada que viene, que te estás en el supermercado, por ejemplo, eso, y el tema del manejo del agua líquidos, en Holanda, que eso sí, digamos, yo lo viví hace algunos años y era de lo más normal ver entonces en ciertos lados que ya eran como los cambios que estaban pasando del baño y el lavamanos separados a integrados, o sea, tenían el lavamanos y el agua del lavamanos se iba a una especie de tanque que luego era utilizado para el inodoro, era así como, bueno, y este aparatejo que es tal cosa, ¿verdad? Y esos son como las nuevas cosas que van llegando en las nuevas construcciones, o los cambios que hacen muchas veces las personas en sus casas para ahorrar agua. Y que eso puedes hacerlo también, por ejemplo, con el agua de la regadera, o sea, te bañas con el agua, pero esa agua también meterla en depósito y que sirva después para pasar al inodoro. Era más o menos así el esquema, era así de, qué interesante. Sí, y al final básicamente eso es precisamente lo que hay que buscar, no prohibiciones como estas que al final no solo no le entran al problema correcto, que el problema correcto al final es precisamente el desecho, en este caso el manejo de los desechos sólidos, sino adicionalmente lo hacen con soluciones populistas que, como son así precisamente porque son populistas, entonces mucha gente cree que esa es la mejor solución, o ya tiene su mentalidad así antiplástico, entonces ya cualquier cosa que sea para prohibir el plástico entonces está bien, cuando al final, si se hace bien el análisis, la mayor parte de soluciones alternas al plástico, no digo todas, pero la mayor parte de soluciones alternas al uso de los plásticos
generalmente tiene mayores costos ambientales que el uso del plástico, ¿no? Lo que pasa es que como solo ven la parte del desecho final, pero no ven todo el resto de los costos ambientales que tiene el utilizar alternativas. Y antes de irme, obviamente me quedó algo extenso este artículo y me faltó entrarle al tema... Es que hay que hacerlo, partirlo en dos. ¿Verdad? Dos. Eso, entrarle al tema de fondo. O sea, además de esto, el tema para mí toral es el gobierno prohibiéndote actuar acorde a tu mejor juicio, el gobierno prohibiéndote hacer intercambios libres y voluntarios, el gobierno distorsionando el mercado porque se mete al monopolio del manejo de los desechos cuando no lo hace bien. Sí, tenemos un montón de mensajes ahí a este respecto, así que mejor los leo antes de que te veas. Vamos a ver, dice Paola Fallase de Ruiz, la prohibición no responde a ninguna de las preguntas planteadas. Luego, Carolina Castellanos, brillante, María Dolores, totalmente de acuerdo contigo. Y luego Luis Meléndez, jaja, qué bien Jorge, ahí no me fijé en qué momento lo puso, pero creo que fue cuando dije lo de que ahora qué van a hacer con el popó de los perritos, que ya no te van a tener bolsas para levantarlo de la calle. Luego, Luis Meléndez dice, Te voy a interrumpir con el tema del popó de los perritos, otra vez al caso de Holanda o Bélgica, no recuerdo exactamente. Si una persona no recoge o sea, hay lugares, o sea, hay ciclovías y áreas de caminar de peatones por todos lados. Miras a los perritos caminando por todos lados. Hay cada cuadra en esos pasos peatonales, más o menos, una especie como lugar donde dejar el popó de los perritos y hay hasta bolsas plásticas gratis que están ahí, o sea, especiales para eso. Son contaminantes ahí. Pero si no recoge, si alguien saca a pasear a su chucho y no recoge su popó, como hay un montón de cámaras por todos lados, le cae la multa y le llega la multa a su casa. O sea, el issue ahí no es la bolsa plástica. Imagino que va a ser biodegradable o especial, como yo no saqué a pasear a ningún perro por allá, entonces no hay ningún... ¿Y a los gatos no les gusta pasear? ¿Acompañados, van solos? No, exacto. Entonces, pero cuento la historia, no recuerdo dónde lo vi. O sea, ahí había casi que, en ese caminamiento habían bolsas plásticas, o sea, habían basureros especiales para el tema del perro, casi que cada cuadra, cada 2 cuadras, y estaban ahí las bolsitas plásticas, y yo así como, yes, son gratis, y la gente no es que los agarraba, porque eran especiales solo para eso. Y el que no los recogía sabía que le iba a caer una certeza de castigo. Certeza castigo. Así es. Y bueno, otro par de mensajes. Angie Herrera dice, buenísimo el sistema de aprovechamiento del agua, que era lo que mencionó Reni. Luego Edgar Ulises Peinado dice, educación y más educación. Y vamos a ver, Luis Meléndez, el tema ambiental es estructural, institucional y social. Mientras no haya un marco jurídico integral, todo es relativo. Y maravilloso, Reni. Me imagino que era también por el tema del agua. Y esos son algunos de los mensajes que nos mandaron ahorita con este tema que levanta muchas pasiones. Pues muchas gracias, y mi artículo lo encuentran, salió publicado ayer en República GT, ahí lo encuentran, y muchas gracias por la invitación. Gracias, María Dolores, y nosotros nos vamos a una pausa, solamente recordándole a todos nuestros radioescuchas que si usted tiene en su oficina o en su oficina tiene mercadería o papelería, o en su casa tiene cosas que se llevan, los adornos de Navidad o cualquier cosa que solo lo va a usar en una temporada y lo ocupan mucho espacio, pues puede utilizar los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen el espacio que usted necesita, bodegas desde 4 hasta más de 60 metros cuadrados, con vigilancia a las 24 horas y control de acceso, y cuentan con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, y ahora la más reciente es allá en la entrada de Mushbal. Para más información la encuentra en www.mrbodeguitas o llamando en horas hábiles al teléfono 2314-4949. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs, estamos aquí con Renny Bake y en este segmento pues vamos a cambiar un poco de tema. Este programa ha estado así con varios temas y en este segmento pues vamos a estar conversando con Silvia Méndez y el doctor Luis Pedro Torreviarte. Vamos a estar hablando, ellos vienen de la Fundación Puedes y del Centro de Ecuestre Guatequinos y nos van a hablar un poco acerca de la interacción de los seres humanos con los caballos y cómo eso nos puede ayudar en muchas áreas. Yo había pensado simplemente en el tema de lo que se ha denominado como equinoterapia, pero me estaban comentando ellos de que es mucho más amplio la cosa y precisamente pues para eso, para explicar eso es que los tenemos aquí. Silvia y doctor, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias. Pues realmente, usted lo ha dicho, se tiende a creer que la intervención de los caballos es solamente cuando la persona monta al caballo y que ahí está la influencia en el ser humano, y eso no es así. Hoy en día se ha descubierto que la relación entre el caballo, que tiene una sensibilidad muy especial para percibir la emoción de las personas, puede influir en el ser humano incluso sin montarlo, que es lo que estamos nosotros promoviendo más ahora a través del modelo EGALA, que es un modelo de aprendizaje y psicoterapia asistida con caballos. Entonces la persona no monta los caballos, se trabaja con familias, con parejas, con empresas, también se puede trabajar con personas con discapacidad, el tema de equinoterapia, que también lo hacemos, pero es un área totalmente diferente, lo que es el aprendizaje y psicoterapia. Usualmente los caballos, en el tema de equinoterapia, yo les contaba antes de iniciar que hace muchos años hice una época equitación y que es un ejercicio muy completo porque es no solamente una parte del cuerpo, sino es todo el cuerpo y es un tema de una relación de una u otra forma con la naturaleza. Las personas creen que equinoterapia es solamente, por ejemplo, para niños con problemas de aprendizaje, que les ayuda muchísimo, por ejemplo, les ayuda a temas de seguridad, de interacción con las personas, pero también es para todo tipo de personas, por ejemplo, relación de los niños con sus padres o que la seguridad del niño, especialmente yo veía niños ir ahí donde yo tomaba clases, era de una otra forma mi hobby en una época, miraba a niños muy tranquilitos, muy silenciosos, como que de una u otra forma eran los niñitos nerd, y los metían a clases de equitación y uno miraba cómo iban tomando más seguridad hasta hablar con las demás personas. ¿Qué nos pudieran decir, por ejemplo, de casos que ustedes han visto de que toman este tipo de terapias y casos, un ejemplo específico? Yo miré esos casos de el niño calladito que no hablaba y después eran más amigables, les ayudaba mucho en la interacción social y en su seguridad. Casos de niños, pero en general, para las empresas o para las parejas, ¿cómo les puede servir? Sí, bueno, sí, como usted mencionó, los caballos tienen esa habilidad para poder comunicarse y entender la comunicación no verbal de los humanos, porque el caballo y el humano compartimos hace 15,000 años, los dos éramos animales presa. No tenemos ni garras, ni fauces, ni elementos para que nos tengan miedo por lo que podemos hacer. Entonces la sobrevivencia del caballo, como la sobrevivencia del humano, dependía de la habilidad para detectar si un movimiento era amenazador o no. Entonces, el caballo para salir corriendo y el humano para subirse a un árbol, que era su habilidad especial, digamos, ¿verdad? Y más adelante ya desarrolló la habilidad para agarrar un garrote, una piedra o algo como defenderse, pero originalmente no tenía esas habilidades. Entonces el caballo mantuvo esa habilidad de leer lo que es una comunicación no verbal y con su sentido del entendimiento. Los humanos hemos perdido eso porque desarrollamos otras maneras de comunicarnos, entre comillas, más eficaces, pero también más manipulables. El caballo tiene esa característica que el caballo no puede mentir, no puede fingir. Entonces el caballo reacciona
a lo que la persona está comunicándole con su lenguaje no verbal, no con lo que le está diciendo. Y usualmente las personas no están conscientes de su lenguaje no verbal, aunque los expertos dicen pues que el 70% de la comunicación es no verbal, y aunque no estamos conscientes de ello, así es. Entonces la psicoterapia y el proceso de aprendizaje asistido con caballos consiste primero que la persona se dé cuenta qué es lo que está comunicando, porque si la gente no me habla, ¿por qué no me habla? O si yo no me cuesta comunicarme, ¿por qué con el caballo tal vez no me cuesta? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Entonces el caballo nos enseña eso, ¿verdad? Porque pues estos caballos son caballos que están acostumbrados a estar con gente, entonces son especialmente hábiles para leer el mensaje no verbal, y entonces se desarrollan estrategias para que la persona, a través de llevar a cabo algunas actividades con los caballos, pero no montados, sino desde el suelo, descubra quién es él, pues porque en la terapia lo primero que se necesita, o en cualquier proceso de cambio, lo primero, tengo que saber quién soy yo. Si pudiera yo agregar algo en relación a los casos, yo te podría decir, tal vez no mencionarte un caso. Yo no he visto hasta hoy, que tengo aproximadamente 7 años de estar participando con este modelo, yo no he visto un caso en donde no haya un impacto y un cambio en la persona. Y eso es porque el caballo es tan imponente. Tú hablabas de la naturaleza, el simple hecho es como recibir una sesión de psicoterapia, solo que estás en el campo, estás en tu ambiente natural de donde venimos. Entonces el simple hecho de estar ahí abre nuestros sentidos. Estar con el caballo nos impacta porque son animales realmente pues fuertes, y eso automáticamente influye en la emoción de la persona. Entonces tú, respondiendo específicamente, las personas que trabajan con esto aprenden a manejar sus miedos, y eso es totalmente necesario para cualquier persona, pues sea o no una persona con necesidades especiales. Entonces hay cambios positivos porque aprendemos a manejar los miedos a través de esa proximidad con los caballos. Solo tratando de entender un poco, entonces básicamente el servicio, por así decirlo, que ustedes brindan, que ustedes ofrecen, es llevar a las personas con esa interacción con los caballos para poder ir resolviendo sus propios problemas. Bueno, Guatequinos funciona hace 20 años. Iniciamos con equinoterapia y inició así, con equinoterapia, equitación, monta terapéutica, pero ya desde hace 9 años, 8 y medio, casi 9 años, inicia a través de la Fundación Puedes a llevar esos servicios a las personas con necesidades especiales. O sea, hay mucha gama, no solamente psicoterapia, sino que también hay pues equinoterapia, aprendizaje asistido con caballos. Hay muchas cosas que se pueden trabajar con el apoyo y la asistencia de estos animales. La Fundación Puedes, tal vez si nos pudiera hablar un poquito sobre ella, porque obviamente es un tema importante, y también más o menos cuánto puede costar esto o qué tipo de apoyos hay, porque las personas tienen el concepto erróneo, porque yo lo he visto en distintas ocasiones que hacer equitación o ese tipo de terapias es carísimo, y no es caro porque a veces hay formas de recibir ayuda. Así es. Sí, la terapia pues en lo privado tiene un costo, ¿verdad? Porque mantener un caballo todo el mes tiene un costo básico, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos y buscamos es el apoyo de personas que sirvan como padrinos o como sponsors, o como se le quiera decir, para un cierto número de terapias, ¿verdad? Y entonces 1 hora de terapia para una persona que está en el sistema subvencionado, digamos, cuesta 300 o 400 quetzales, ¿verdad? Entonces, pero si eso sí es privado. Si está en el sistema subvencionado, lo que buscamos es que alguien pague
porque primero, pues el Batequinos está en el kilómetro 28, alguien lo tiene que llevar. Entonces lo que hemos tratado es de conseguir esos padrinazgos para que las personas los lleven y que aporten alguna cantidad, no ninguna cantidad exactamente, que pueda ayudar al mantenimiento de los caballos, para cuando van, por ejemplo, también, como mencionaba Silvia, hay mucha literatura que muestra el beneficio que tiene para niños y niñas en riesgo, que están en hogares protegidos, digamos, porque una de las razones por las que muchos de estos muchachos se unen a las maras es por esa falta de sentido de pertenencia. Usualmente vienen de hogares muy disfuncionales, donde no se sabe qué está bien y qué está mal, porque lo que está bien un día, al día siguiente no está bien. Entonces, la interacción con los caballos es muy beneficiosa, porque el caballo no miente, no engaña, no manipula. Entonces se crea esa sensación de que uno sí puede confiar en algo. Y entonces eso es lo que nosotros buscamos, que hayan estos padrinazgos o apoyos para, por ejemplo, tener que vayan niños que están en los hogares seguros o que están en algún lugar. Entonces eso sale más barato, digamos, porque ahí van varios niños y se les puede enseñar a interactuar mejor entre ellos. De lo que estoy entendiendo, ¿quiénes serían los candidatos ideales para participar en este tipo de tratamientos, en este tipo de procesos que hacen ustedes en la fundación? Depende, porque, por ejemplo, unos de nuestros mayores clientes son las empresas. De los mayores beneficiados son las empresas. ¿En ese caso son qué? ¿Para los trabajadores? Equipos de trabajo, exactamente. Equipos de trabajo para a nivel gerencial o a nivel técnico. Entonces llega el equipo. No sé si ha escuchado el concepto de team building en el desarrollo humano de la empresa. Pues es más o menos similar, solo que se utiliza el caballo dentro del crecimiento del equipo. Se descubren miedos, se trabajan. Y como hay mucha gente que nos escucha que son precisamente ejecutivos, si me pudiera ampliar un poco eso, porque me cuesta entender en dónde está la relación, ¿no? Okay. ¿Cómo hacen ese proceso? ¿Cómo sirve el caballo para construir? Bueno, si usted toma un equipo de una empresa, digamos, de gerentes, sí, ¿no? Un equipo de gerentes. Este modelo trabaja en primer lugar estamos en piso, las personas no montan, los caballos están en libertad. Y están están encerrados dentro de un espacio, pero están en libertad. Usted asigna una tarea, por ejemplo, y para el equipo. Y desde ese momento usted puede empezar a detectar quiénes son los líderes, quiénes son los que se alejan de la tarea, quiénes son los que no quieren participar y, por supuesto, el equipo multidisciplinario de profesionales de Gala hace un informe para la empresa. Entonces por ejemplo, los gerentes o los dueños o los encargados descubren ciertas situaciones de personalidad de la persona que solo en el corral salen automáticamente porque están frente a los caballos. Entonces ahí no es de pensar hago o no hago, ahí soy yo mismo porque tengo miedo ante una situación que no conozco. Entonces los caballos impactan por eso, porque nos obligan a los seres humanos a actuar como realmente somos. Y por eso en el equipo funciona mucho. Sí, tal vez un detalle que se nos olvidó mencionar. Cuando hacemos este tipo de tarea, dependiendo para unas 8 personas, tiene que haber un experto equino y un experto en salud mental. Entonces el experto equino toma nota de la reacción de los caballos a la gente, y el experto en salud mental humana toma nota de cómo interactúan los humanos con los caballos. Exacto. Entonces se les pide que hagan la tarea y después se analiza qué pasó. Todas las personas tenemos que desarrollar nuestro ser, ¿verdad? Y muchos aspectos que mejorar. Entonces a mí me encanta, por ejemplo, el doctor Torreviarte, con su experiencia en el área de psiquiatría, él alguna vez nos mencionaba algo muy lindo que dice la diferencia que se ha encontrado en trabajar en una clínica, un tema de desarrollo personal, comparado con trabajar en una sesión
en el corral, pues, con los caballos, y algo así como de 8 a 1, comparado en tiempo. Necesita 8 sesiones en una clínica para lograr que una persona se abra y que cuente y que hable y diga lo que siente. En cambio, en el corral, automáticamente sale lo que somos. Sí, es Más una, rápido. podría decirse que es una terapia de aquí y ahora, ¿no? Exactamente. Porque uno no le pregunta nada de quién es, de qué, ¿verdad? Y el trabajo en equipo es una de las cosas que en la cuestión empresarial y familiar es el trabajo en equipo, que es una, dicho sea de paso, de las debilidades de la cultura guatemalense. O sea que no somos buenos para trabajar en equipo. Pues si usted ve, Guatemala Se nota en la selección. desde los años 50 Sí. no tiene un solo logro significativo de En equipos equipo. deportivos. Tenemos premios Nobel, medallas de oro, medallas de menciones, tenemos a Luis Fonán. Y también ahí... Pero- Y solo le voy a hacer una corrección porque yo sí he estado metido en eso y obviamente sin todo ese background, pero sí mi percepción desde hace mucho tiempo es de que sí somos buenos y de hecho se nota, se ve. Sí destacamos en deportes individuales, Exactamente. pero no en deportes colectivos y es precisamente por eso, ¿verdad? Entonces te mira que hay gente que es campeón mundial aquí en Guatemala de algunas disciplinas, pero que son individuales. Sí. Ya cuando tienen que ser 10 gentes que tengan el mismo ánimo y la misma Sí. constancia y todo, Sí. ahí sí ya Y no me gustaría funciona. agregar algo muy importante, porque usted preguntaba en qué ámbitos funciona esta terapia. Para mí, otro de los, yo hablé de empresa, pero otro de los lugares o ambientes en donde más hemos impactado es en la familia, que es la base de la sociedad, porque por lo mismo que es un tema cultural, las familias no trabajan en equipo, y eso se ve desde el momento en que la familia entra al corral con los caballos. No hay comunicación, no hay estrategia, no hay diálogo, no hay... Comunicación sí hay, pero no es eficaz, ¿no? Exacto. Entonces, en familias, que es la base de la sociedad, también funciona muy, en parejas. Y por ejemplo, en parejas se le pide a la pareja que haga algo con el caballo, pero no pueden hablar. Es que ver qué tan integradas están. Inmediatamente surgen los conflictos. Es que es como muy interesante. Esto el doctor decía algo que es una terapia del aquí y el ahora, y nosotros también le agregamos el tema, el trabajo en el corral es un espejo de mi vida. En el corral va a surgir inmediatamente qué es lo que sucede en mi vida. Y por eso es tan importante que siempre haya dentro del corral un especialista de salud mental, que puede ser un psicólogo, un psiquiatra. Hoy trabajamos coaching también con caballos, que es muy interesante. Y también hay un especialista equino que está observando las reacciones de los caballos. Es muy interesante. Y los pobres caballos no se trauman con toda la gente que en problemas que llegan ahí, ¿no? No se trauma, al contrario, nos benefician muchísimo. Pues si no se permite que haya ningún maltrato, ¿verdad? De que una persona... sí, Pero ¿verdad? sucede. Pero lo importante es eso, ¿verdad? Que no le tiene uno que decir, mire, yo no le grito a mi mujer, o mire, yo trato bien a mis empleados, soy amable con ellos. Ahí se va a ver, Ahí va la persona, va a replicar lo que es. porque entonces el caballo va a reaccionar. Mire, hay veces que lo normal es que si una persona, un grupo de personas entran al corral, los caballos van a ver, ¿y este quién es? Eso es lo normal. Lo van a olfatear y Lo van a dependiendo... olfatear y... Lo siente. Pero hay veces que una persona entra al corral y los caballos salen corriendo y se van al otro lado y se ponen de espaldas de una vez. Automáticamente. ¿verdad? Lo cual Y- significa no nos huele, no nos gusta tu olor, no nos gusta lo que No, el percibimos. lenguaje no verbal, ¿verdad? De alguna manera su actitud, su manera de moverse. Y son tan sensibles que tal vez la persona está siendo amable, pero está siendo falsa. Eso el caballo lo siente inmediatamente. Hablemos de los caballos, porque desgraciadamente muchos de nuestros oyentes no han tenido la posibilidad del acceso a estar cerca de un caballo o a la naturaleza en sí. Ustedes lo ven algo muy lejano. Tal vez sería bueno que platicáramos un poco la educación que recibe un caballo, la forma en que se va educando desde potrillo, cómo lo van educando para interactuar con los seres humanos y la seguridad, porque algunas personas piensan, ay, un caballo, si siquiera me acerco a un caballo me va a patear, me va a morder, si me subo al caballo me puede botar, y muchos no saben que para que ese caballo esté ahí en un picadero o en un corral ha recibido un tipo de entrenamiento de ser muy manso y muy Obediente. amable con los seres humanos. Tal vez si habláramos un poquito sobre eso.
Ahí tiene mucho que ver, creo, lo que decía el doctor al inicio. Los caballos son animales de presa, ¿verdad? No son animales que van a atacar. Entonces, para salvarse en la naturaleza, si viene un tigre y un caballo tiene un bebé, pues lo primero es huir. Entonces ellos desde que nacen empieza ese trabajo que tú mencionabas, tú preguntabas, desde que nacen hay un proceso que se llama imprinting, en donde se les desensibiliza todas las partes de su cuerpo, desde el día que ellos están naciendo, el contacto con el humano, que se acostumbre a los olores y que empiece desde ese momento, porque son animales, aunque tengan horas de nacido, muy fuertes. Entonces, desde ese momento que empiecen a respetar el vínculo con el ser humano. Después van creciendo con una serie de, como formar a un niño, una serie de normas y estructuras que ellos tienen que respetar hasta en el momento, y es maravilloso porque en el momento que los soltamos en el corral, cuando ya son adultos, para trabajar con este modelo, entonces son ellos libres otra vez y vuelven a su naturaleza. Pero el tema de seguridad es casi innecesario porque los caballos no van a agredir a la persona, ellos no atacan, es lo que tú mencionabas, un caballo no ataca a nadie, que es la idea que tenemos, me paro a par de un caballo y el caballo me va a patear, eso no es cierto. Si te pones detrás del caballo, tal vez te dé una patada. Si lo agredes. Si lo agredes, exacto. Lo más si te probable. acercas mucho o él percibe que lo puedes atacar. De lo contrario, no te vas a ganar una patada Él va de a caballo. huir, él se va a asustar y se va a quitar. Ellos evitan los problemas, es su naturaleza, así fueron creados, pues. Entonces la seguridad, claro, hay ciertas reglas dentro del corral que se les plantea a los clientes antes de entrar, pero es un proceso muy seguro para niños inclusive. Los caballos actúan diferente con los niños que con los adultos. Es impresionante lo que ellos hacen. Tú que conoces sabes que así. Hace muchos es. años, aclaro, pero sí recuerdo porque era interesante ver la interacción de los niños con los caballos y ver, porque para mí fue impresionante ver a un niñito que era obvio en esa época, el que le sufría bullying, el clásico niñito nerdito, muy inteligente, muy calladito con sus lentes, ver el proceso de cómo fue tomando confianza en la medida que se iba sintiendo confianza con los caballos a lo largo del año. Inicialmente casi que no saludaba a los adultos y después al final parecía un lorito. Claro. Solo un par de mensajes de Ulises Peinado. Dice, Guatemala es campeona centroamericana ya por 5 años en voleibol varonil, así que por favor no generalicen. También en equipo. Y es campeona en soft también, así dicen. No todo en Guate es fútbol. En efecto, o sea, sí hay algunos deportes colectivos donde sí han destacado, pero yo le diría a Ulises que es precisamente la excepción que confirma la regla, ¿no? Claro. Es correcto. Quien quiera apoyar a la fundación en lo que nos comentaba el doctor, de poder apoyar a personas de escasos recursos o que tienen problemas que puedan participar, ¿qué tienen que hacer? O incluso o las personas que les haya interesado, por ejemplo, esto que mencionaban del aprendizaje de equipos y todo, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde comunicarse? ¿Cómo se comunica con ustedes? Pues está la página en Facebook y hay una dirección, ¿verdad? www.guatequinos. Y la página en Facebook igual, Guatequinos. Exactamente, Guatequinos. Ahí nos encuentran. Okay. Y ahí están los contactos para que pues ya los... ¿Horarios? De 5 de la mañana. Generalmente para trabajar mientras con haya ellos, luz del sol. Sí. Luz de día. de acuerdo a su desarrollo diario, ellos están más tranquilos, más relajados por la mañana, pero también trabajamos en la tarde, ¿verdad? Es cuestión de organizarlo. Bueno, pues muchas gracias Silvia y doctor Riviarte, muchas gracias por haber estado con nosotros y ilustrarnos un poco, porque por lo menos hay cosas de las que comentamos de que yo sí desconocía. No, con mucho gusto. Esperamos de que sea realmente que haya gente que se interese en apoyar a la fundación Puedes. Así es, Fundación Puedes. ¿También tienen página en Facebook o en la misma? Fundación Puedes también tiene su propia... En la Fundación Puedes y que se interesen más en este tipo de actividades, porque me parece interesante. Mucho. Para probarlo así, para lo del team building. Me parece maravilloso, sí. Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir y de difundir
Yo tenía Sí. una pequeña pregunta que me está entrando. Sí. ¿Cómo puede ayudar, por ejemplo, a las parejas su relación con los caballos? O sea, ¿qué es lo que van mejorando? Porque creo que eso es una cosa que muchos de nuestros oyentes siempre van a intentar como entender que si les puede servir. ¿En qué ayuda eso? Sí, pues como el ejemplo que le decía, ¿verdad? Que muchas veces no estamos conscientes de la manera como nos comunicamos. Y entonces tal vez nuestra pareja nos dice, mira, me estás agrediendo o me siento agredido, rechazado, en fin, por tu forma de comunicar. Y en su relación con el caballo eso va a salir, se va a hacer evidente, ¿verdad? Nuestra comunicación no es eficaz, ¿verdad? Porque comunicación, si hay dos gentes, siempre hay, pero no siempre es eficaz. Entonces, para llevar a cabo tareas con los caballos, que es algo mientras más nuevo mejor, porque la gente que tiene experiencia con caballos pues sabe qué es lo que tiene que hacer, pero la gente que no tiene experiencia tiene que inventarse una manera de comunicarse eficazmente con su pareja para lograr el objetivo. Y es que el caballo, de alguna manera, en cierto momento, cuando él entiende lo que uno quiere, ya no hay que obligarlo a hacerlo, hasta lo sigue a uno. Y también con el tema de pareja, en Guatequinos tenemos un programa tenemos para adolescentes, por ejemplo, adolescentes con problemas de conducta. Ellos llegan y tenemos unas cabañas en donde tenemos el servicio para dormir y los adolescentes participan en el trabajo de la granja para modular su conducta. Y en el caso de las parejas, ellos pueden, es exactamente igual, ellos pueden llegar a pasar ahí, por ejemplo, problemas de comunicación o crisis o pensando en divorcios, llegan al centro y se les trabaja a través de protocolos específicos y empiezan desde la mañanita. Ellos pues tienen la oportunidad, duermen en la misma cabaña, pero hay una serie de instrucciones que ellos tienen que seguir a través de ese protocolo, cocinan su desayuno juntos, trabajan en la hortaliza, pero van haciendo una serie de ejercicios guiados por el especialista de salud mental en donde se promueve pues la comunicación, la solución de conflictos y dentro de todo esto está el trabajo con los caballos. Pues muchas gracias. En el tema de adolescentes. Maravilloso. Mi hijo participó, por eso creo firmemente en eso. Mi hijo estuvo ahí. También es otra pregunta de nuestros oyentes. ¿Y será que sirve para los adolescentes el tema de conducta o el tema de bullying, los que están sufriendo bullying? Totalmente, o los que hacen bullying? Totalmente. O sea, ¿sirve este tipo Mire, de lo que pasa es que terapia? cuando uno es objeto del bullying y uno está abrumado es porque de alguna manera uno no sabe cómo defenderse por inseguridades que uno tiene, ¿no? Entonces, la relación con los caballos le va a dar esa capacidad, porque si él es capaz de hacer cosas con un animal que es mucho más grande, mucho más fuerte, y que si no sabe la manera de manejar la situación, no va a lograr lo que quiere. Entonces hay una sensación de logro, de realización personal, que le permite empoderarse y enfrentar los retos de la vida, porque la vida es imperfecta, ¿verdad? Como dice la primera de las nobles verdades del budismo, el sufrimiento es inherente a la naturaleza humana como consecuencia de su naturaleza imperfecta, ¿no? Un adolescente que logra dominar a un caballo, un animal tan grande, cambia su personalidad, porque él siente, como dice el doctor, yo puedo. Entonces se siente, ¿cómo va a dejarse después vencer por alguien que lo está acosando? Yo siempre digo que los chicos que acosan son los que más están sufriendo, ¿verdad? Los acosadores, pero también digo que los acosadores siempre agreden al que se deja. Entonces no se trata de quitar a los agresores del camino, si al final ellos son maestros. Se trata de hacer fuerte a la persona para que aprenda a defenderse de cualquier persona que la está agrediendo. Entonces, pues espero que lindo. Esta entrevista le ayude a nuestros oyentes o les interese. Muchas gracias por la visita. Espero que no sea la última vez. No, Muchas gracias a Nos ustedes. mandan algunos mensajes y dice Bela Beltetón, qué buena entrevista, gracias por la variedad. Y sí les Muchas gustó mucho gracias. el tema.
Pues muchas gracias Silvia y doctor por haber estado aquí con nosotros y en efecto esperamos tenerlos por acá más adelante para Por que nos supuesto, cuenten, cuando nos inviten aquí nos cuenten un vamos poco. a estar. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs y estamos con Renny Bake, ya regresando nuevamente a los temas de noticiosos. Realmente estuvo muy interesante la entrevista y estuvo más interesante lo que platicamos en fuera de micrófonos, pero ahí se los vamos a tener para más adelante para hablar de otros temas, como por ejemplo el tema de la desnutrición, que fue algo de lo que hablamos ahorita al final con El doctor y también el doctor Torrevierte. Y también hablábamos con nuestra invitada que el tema de equinoterapia ayuda mucho a los jóvenes, a los adolescentes a tomar seguridad en sí mismos, los que sufren bullying y los que hacen bullying, pero más que todo en general para los adolescentes, porque el simple hecho de lograr acercarse a un animal más grande que uno, lograr de una u otra forma ganarse su confianza, el proceso de interrelacionar con él, les ayuda a mejorar sus relaciones interpersonales, le hace muchas veces no son capaces de expresar sus sentimientos con el resto de la familia. Entonces esa era una de las cosas que estábamos hablando con ella, pero eso es otra plática y otra invitación en el futuro que quedó en el ambiente. Así es. Y solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que estamos ahorita precisamente en el challenge aquí nosotros de lo del Big Mac Tocino, así que lo invitamos a que usted también participe en el challenge del Big Mac Tocino, y que es pues básicamente que pida un Big Mac Tocino y que decida usted y participe en la discusión o en la conversación al respecto de si es o no es una Big Mac al tener el tocino. Yo ya cumplí ayer con el Big Mac aquí, Big Mac Challenge, Big Mac Tocino Challenge aquí, y ya me comí una Big Mac Tocino aquí frente a las cámaras, enfrente de todos, y les puedo decir de que es una Big Mac más sabrosa porque tiene tocino. O sea que sí es Big Mac. Sí, pero más sabrosa. No me quedé con el que solo es una Big Mac. Sino que sí, ok, ya dice que sí y además es más sabroso. Pues yo lo que les diría es, los invitamos a que nos la prueben y que nos escriban a nuestras redes sociales y nos digan si qué opinión tienen, si eso no es Big Mac, si es el caso de Jorge, que dicen que ahora que está más sabroso y que incluso hasta le tomen foto. No, ayer salió Jorge ahí con la foto del Big Mac, habría que ver cuántas fotos nos comparten. Nos han dejado varios mensajes del tema que tratamos anteriormente con María Dolores, y dice Heidi Orellana: buenas tardes, excelente artículo, hablando del de María Dolores. En otros países como en Japón reciclan todos los materiales, aquí en Guatemala todo encuentran fácil, solo prohibirlo. En efecto, eso es lo que pasa, y de una vez aprovechamos para saludar a Ruth Santos, que nos manda saludos desde la zona 1 ahí en la transmisión de YouTube. Y también con relación al tema de lo que mencionabas, Reni, José Calderón, que es uno de nuestros fans, que él vive en Baton Rouge, New Orleans. Sí, cerca de Nueva Orleans, y dice: voy a tener que buscar un sistema de esos holandeses. Llevo días quebrándome la cabeza cómo hacer para reutilizar el agua de la ducha y el lavamanos en el retrete, ya que pienso que se desperdicia mucha agua, haciendo la salvedad que el agua a mí no me la cobran, al menos no de forma directa. Pero es interesante que tenga la intención de hacer eso, y que bueno que justo precisamente hoy surgió esa idea, ya que ya lo había estado pensando José Calderón, solo que entonces en efecto vas a tener que hacer una búsqueda en Google en Dutch. No, fíjate que mucho de esas soluciones están en inglés, si no pueden usar Google Translate. Yo que leo algo de holandés y cuando estoy leyendo documentos en holandés y no entiendo, lo que hago es que le hago copiar, pegar y lo pongo al Translate, ahí voy más o menos cubriendo los espacios y deficiencias. Pero en estos casos, y lo usábamos como un ejemplo de lo que se ha dado se ve en otros lados, es bien interesante porque el agua del lavamanos, el sistema era para un tanque para el baño, para el inodoro,
otros cabal tenían una especie como que el agua de la ducha, pero son como ya vienen hasta juntos, o sea, ya es un concepto bien interesante, integral, así que habría que ver, me imagino que tendrán fotografías y muchas cosas en internet, y si no, también es un tema de creatividad, de ver qué se puede hacer con esas situaciones. Si no, al final es ponerle un tanque arriba en aéreo al inodoro y que el agua del lavamanos se vaya para... Es por eso que en casi, yo por lo menos, esa parte sí la he notado cuando he ido a Europa, que los inodoros no son como normalmente nosotros los conocemos, de que tienen el tanque así encima del inodoro, sino que generalmente el tanque está metido adentro de la pared. Me imagino que por eso es hacer un tancón así grande que uno no se da por enterado, pero resulta que es un tanque grandote porque va a estar reciclando el agua, ¿no? No sabría decirte, te mentiría. Yo que los he visto, o sea, es muy difícil explicar, pero básicamente ha de ser por esa situación. Ok. Tenemos otro mensaje. Alejandra Ramírez dice: soy psicóloga y me encantó la entrevista. Realmente estuvo bonita la entrevista, interesante. Jorge dice que va a ir y nos va a contar después al kilómetro 28. ¿Crees que yo haga challenge? Aunque hago la salvedad que sí me parece interesante el tema y me gustaría explorarlo más. Pero... No, pues mira, es un tema interesante incluso para la interrelación familiar. Creo que es el tema de los caballos. Yo he sido testiga porque en su momento hice algo de equitación que sirve para muchas situaciones. No es solo competencia y no es solo como un lujo que algunas personas lo ven, sino que sirve para un montón de situaciones y no es tan caro como algunos lo pintan. Si hay fundaciones que ayudan, como este caso que nos contaba nuestro invitado. Y el tema de no hacer la terapia, el costo implícito, ¿qué significa? Malas relaciones interfamiliares o interempresariales y pérdida de productividad, por ejemplo. Sí. Pues yo no, la verdad que nunca ni tomé clases de equitación ni nada, pero sí tuve la experiencia de llevar a mi hija a algunos cursos de vacaciones así en equitación y caballos, y pienso que sí le benefició bastante el contacto con los caballos a mi hija. Mira, con esta época de tanta tecnología, una cosa que les puedo garantizar es que el niño sí va a tener que soltar el celular y la tablet para subirse al caballo, o sea, no hay de otro, o sea que por lo menos va a tener un contacto con la naturaleza que desgraciadamente se ha perdido en las últimas décadas aceleradamente en Ciudad de Guatemala. Así es. Y bueno, pues tenemos que ir a una pausa, pero solo antes recordarles de que ahora también en las tiendas de Le Mans, la de la L y la M, pues ahora también tiene todos los beneficios en línea. Puede entrar al sitio www.lemans.com.gt y en 3 minutos puede comprar ya sus llantas, puede comprar su batería, ahora también puede comprar la batería en línea, y en el caso de las baterías tiene un 35% de descuento y adicionalmente con envío a domicilio totalmente gratuito. O sea, no le cuesta nada y le sale hasta más barato precisamente por el descuento, así que qué mejor que para los que todavía no se animan, pues para que empiece a animarse a hacer compras en línea. No solo es para hacer compras en tiendas en Estados Unidos, también lo puede hacer ya aquí en tiendas como la de Le Mans, y si no se anima todavía, que yo sí les recomiendo que ya empiece a animarse, pero si no se anima todavía, pues puede ir a las tiendas físicas, a las ubicaciones físicas de Le Mans. Ahí tienen llantas, tienen mecánica, tienen repuestos. Están en 8 ubicaciones aquí en la capital, en Ciudad San Cristóbal, en La Petapa, en la San Juan, en la Roosevelt, en la calle Martí, en la zona 9, en Condado Concepción y en Pradera Concepción, en el sótano 2, y próximamente también van a estar en el centro comercial Cascata de la zona 16. Si quiere más información, pues puede llamar a los teléfonos 2377-0000, 2377-0000, o visitar el sitio www.lemans.com.gt, que es Le Mans, el de la L y la M. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt.
Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar de algo que me encontré, que me pareció genial. Yo que en mis años mozos me gustaba andar en monopatín, pues resulta que ahora se inventaron un monopatín que se llama One Wheel, o sea, una llanta, una rueda. Pero básicamente es un monopatín con una gran llanta en el centro y que es eléctrico y medio inteligente. Bueno, sí, de hecho se conecta así con Bluetooth al celular, así que sí. Pero si ustedes están viendo los videos que estamos presentando ahí, es precisamente porque la llanta es una llanta bastante grande. Estos monopatines pueden andar no solo en carretera y no solo en bajadas, sino literalmente en el campo, así en cualquier parte. He visto algunos videos incluso en playas, así sobre arena, y realmente me parecen genial. Tienen dos versiones, todavía está un poco caro, obviamente, porque de hecho, incluso esto fue uno de esos proyectos que hacen en estas aplicaciones que hay ahora, donde se buscan financistas a través de comprar anticipadamente los productos antes de que los produzcan. Y este es uno de esos proyectos que al final pues ya salió a luz, y de hecho ya tiene un par de años, y primero sacaron una que es así un modelo grande, que es la XR, creo que se llama, y recientemente este año sacaron una nueva que se llama Pint se llama. Y si ven ahí en los videos, pues están sacando precisamente todo lo que se puede hacer con estos monopatines, y a mí me parecen geniales. Lástima que fueron después de mi tiempo, pero no sé si ahorita ya no me dan permiso para usar uno, pero sí me gustaría utilizarlo. Pues mira, yo suelo a veces caminar acá por la Avenida Las Américas y la Reforma tipo 7, 8 de la mañana o en las tardes, cuando uno anda caminando de aquí por allá, y he visto a varios que me da la impresión que son extranjeros en sus monopatines, vestidos de traje. ¿Qué son de las patinetas? De las patinetas timón, que tienen timón, así que no, tiene una de esas, así que no veo que estés viejo. Marta Yolanda, de hecho, se vienen una de esas, pero es que esto sí es así, esto sí es otro rollo. Probala, no hay pena, o sea, probala. Aparte de que están un poco cariñosas, la barata vale como $1,000 y la grande vale como $2,000, pero el mercado hará que en el futuro, en unos 5 años, estaría más barata. En efecto, esa es la ventaja de toda la tecnología, que obviamente cuando sale pues es relativamente cara, pero conforme se va masificando pues van masificando y hay más competencia, pues van bajando los precios. Ahí dice Miguel Luna que le urge uno de esos. A mí también me urgiría, pero más para disfrutarlo, más que porque me urge, realmente porque sea para ir al trabajo o algo así. Pero la verdad que a mí me fascinaron esos videos de todo lo que se puede hacer, y como te digo, si ven los videos es incluso a campo traviesa, ¿verdad? No solo en carreteras y calles, sino a campo traviesa, precisamente porque es una llanta bien grande la que tiene, y pueden ser rápidos. El modelo grande tiene una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, y el modelo pequeño tiene una velocidad de 25 kilómetros por hora, que en esos aparatitos es bastante rápido. Y entonces, si quieren ver más información, está en el sitio, se llama One Wheel, una rueda, onewheel.com. Ahí encuentran la información, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil, hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con Renny Bake, y solo recordándole a todos nuestros radioescuchas que con el gel de aloe de Ela usted puede
aliviar los problemas digestivos, el reflujo y todos los demás problemas que puedan tener en el sistema digestivo, que esto obviamente no es una medicina, pero sí le ayuda a proteger el sistema digestivo para evitar que se compliquen los problemas que usted pueda tener. Y si quiere más información o si quiere de una vez pedir el gel de aloe de ELA, lo puede hacer al WhatsApp 4950-3414, 4950-3414, para véalo como un mantenimiento preventivo de su sistema digestivo para evitar problemas posteriores. Y así que yo se lo recomiendo porque a mí me ha funcionado muy bien. Y bueno, pues estamos ya en el último segmento, Reni, y todavía no hemos tratado un montón de temas que dijimos que íbamos a tratar. Se nos está acabando el tiempo. ¿Qué tal si hablamos de la ONU? Yo quiero mencionar rápidamente que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, señaló en la ONU que el formato de asamblea de la ONU es obsoleto y pide actualización. La noticia internacional de prensa libre de hora 12:41, o sea, de hace una hora más o menos, dice que el presidente de El Salvador afirmó este jueves ante la Asamblea General para la ONU que el formato actual del conclave es obsoleto y pidió utilizar las nuevas tecnologías para incluir a los más jóvenes. O sea, ya podemos ponernos a hablar un poco de la ONU. ¿Qué te pareció el discurso del presidente Jimmy Morales el día de ayer, Jorge? O sea, bueno, de entrada, en el caso de lo que dice Nayib Bukele, entonces lo que hay que hacer es simplemente, yo no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, en el caso del discurso de ayer de Jimmy Morales, que probablemente más de algo vieron nuestros radioescuchas, pero si vieron la transmisión, generalmente es así, el encuadre es así cercano, ¿verdad? Entonces solo se ve quien está dando el discurso y la pared, así como que fuera una gran pared de mármol, y después cuando hacen de lejos resulta que solo es un cuadrito de mármol, pero como es por el encuadre que le hacen, ¿no? Entonces es un cuadro, una paredita de mármol verde que tienen atrás, y eso es lo que normalmente se ve. Pero cuando enseñan todo el salón, resulta que básicamente está vacío. O sea, hay gente, pues, pero o sea, va a estar que el 25% de los asientos ocupados y mucho. Igual que en los Oscar, que mientras no los enfocan, se van a tomar café las grandes estrellas, y por eso contratan a extras perfectamente bien vestidos para que se vayan a ocupar a los asientos y no parezca vacío y que esté lleno. Sí, y en efecto eso sucede, lo cual también es normal, tomando en cuenta de que en un día de estos de la Asamblea General básicamente hay 40 presidentes o primeros ministros que dan su discurso, ¿verdad? Entonces, si con uno se duerme uno, ya terminas con 40 discursos. Y además es cuando aprovechan los líderes mundiales que están todos ahí a platicarse y relacionarse y platicar cosas que no van a estar discutiendo en el chat, y entre cafecito y sonrisitas ver si logran resolver o avanzar cosas de interés bilaterales entre sus países. Sí. Reni es muy optimista en lo que hacen en esas reuniones, pero bueno. Pero al final, en efecto, sí le concedo eso a Bukele, de que en efecto no hace sentido hacer eso, que deberían, o sea, hacerla desde su lugar, y nos sale más barato a todos los tributarios del mundo desunidos, hacerlo desde su país, así por videoconferencia, ¿verdad? Ya que dice que usamos la nueva tecnología, solo que pongan una su chunche de Zoom ahí, y una suscripción de Zoom que tenga las Naciones Unidas, y ya resuelto el problema. Pueden hacerlos todos sus discursos desde su casa, y nadie se despeina. Pero por supuesto que eso no le va a gustar a todos los demás, que les gusta irse a pasar su semana a Nueva York. ¿Cómo les vas a fastidiar su foto grupal, por favor, Jorge? Y que se van a codear ahí con toda la gente, que los miren y tomarse fotos y tomarse selfies. Y al final, ¿y qué? Si lo pagamos los tributarios, no ellos. Mira, que conste que el tema de actualizar a la ONU en distintos ámbitos, y no solo el tema de las nuevas tecnologías, como dijo Bukele, es un tema que se ha estado discutiendo en distintos think tanks o áreas académicas, no solo en Estados Unidos y en Europa. Por ejemplo, Rand Corporation. Se ha discutido en todos lados, menos en la ONU.
O sea, Rand Corporation tiene ciertas discusiones, que es un think tank estadounidense, sobre que la ONU, que fue diseñada después de la Segunda Guerra Mundial, con el esquema de poder y geopolítica y las tecnologías de la Segunda Guerra Mundial, después de 70 años, tienen que hacer un overhaul completo en ciertas áreas para seguir siendo interesantes, y si no, básicamente lo están mirando que no está enfrentando a los desafíos de un mundo tan cambiante en este momento, no solamente por las tecnologías. Entonces, como miren, no es que haya llegado Bukele a decir, miren, aquí, lo otro, y él se lo está fumando, inventando, sino que son discusiones que están haciéndose en distintas partes alrededor del mundo, como por ejemplo la discusión que tiene o que pone sobre la mesa China y Asia con el tema del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que el balance hasta de votación y de acciones y de espacios de poder debiera de cambiar, porque cuando se hizo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, también después de la Segunda Guerra Mundial, quedó como algo no escrito que el presidente del Banco Mundial era estadounidense y del Fondo Monetario Internacional alguien de Europa. Pues ahora los países asiáticos, que en ese momento eran colonias europeas, la mayor parte de ellos, también estaban hechos pedazos después de la Segunda Guerra Mundial, pues no tenían nada que decir cuando se diseñó el Fondo Monetario y el Banco Mundial. 70 años después viene China, viene Japón y vienen los tigres asiáticos, dicen, miren, yo creo que habría que hacer un cambio de poder o refrescar o reorganizar el diseño del poder, porque ya no es solamente occidental. Y te lo pongo como otro ejemplo de las discusiones sobre que hay que hacer actualizaciones, overhauls o cambios de las instituciones para que se adapten a los nuevos tiempos. Así es. O sea, no son vacas sagradas, pues, o sea, hasta ellos nos hacen sus propias discusiones, solo que aquí lo ven como si fueran vacas sagradas inamovibles y que no se puede hacer propuestas. O sea, sí, pero desde afuera también los están viendo y tarde o temprano las están haciendo sus discusiones. Ahorita que fue la elección de presidente del Fondo Monetario Internacional, hicieron algunos cambios los europeos para tener su único candidato, que tenía que ser, porque hasta el tema de la edad, para que entonces la persona que habían llegado acordado pudiera aplicar, pero igual los asiáticos siguen murmurando, miren mucha, ya no es así la cosa, y si no le vamos a poner nuestros bancos para competir en Asia con ustedes, y en esas están. Sí. Bueno, ya no nos da mucho tiempo, pero solo así rapidito con el discurso de Jimmy Morales en la ONU, que fue un discurso de 27 minutos, donde habló de varios temas, pero su tema principal fue, como era de esperarse y como ya se esperaba, el de la CICIG, y le echó ahí de Guterres para abajo, pasando con Iván Velázquez y Atel Maldana, a los tres los mencionó. Básicamente fue, la parte medular de su discurso fue con relación a la CICIG. Habló de otros temas, habló del censo, habló de las elecciones, habló del diferendo con Belice, habló de todos sus logros, por supuesto, así entre comillas. Pero lo único que reportó ciertos medios acá es lo que había dicho sobre la CICIG y Tel Maldana y Iván Velázquez, no hablaron más. Sí, pero lo que pasa es que realmente como la mitad del discurso fue sobre eso. O sea, de los 26 minutos que estuvo hablando, como 13 han de haber sido solo de la CICIG. Habló ahí de las consecuencias que había tenido la CICIG, de cómo habían abusado aquí en Guatemala, y que le pidió ahí a la asamblea de que se haga una auditoría de qué fue lo que hizo la CICIG y cómo se gastó el dinero. También se quejó específicamente de Guterres, de que nunca les hizo caso de todos sus argumentos, y así lo dijo, y eso que nosotros somos país
fundador y miembro de aquí de la ONU, pero ni siquiera nos peló. Bueno, no lo dijo así, pero básicamente eso era lo que estaba diciendo. En resumen, eso fue más o menos el discurso de Jimmy Morales. Como repito, sí habló de otros temas, pero la mitad del discurso fue sobre la CICIG, sobre Iván Velázquez, de que se aprovechó. Incluso dijo de que Iván Velázquez se había aprovechado del puesto para temas políticos y que había, hasta, no me recuerdo las palabras exactas, pero más o menos de que se había aprovechado de la confianza de la Asamblea y de la confianza que le habían dado de las Naciones Unidas, y que él había aprovechado ese poder. Eso es básicamente el resumen del discurso de Jimmy Morales en las Naciones Unidas ayer en la tarde. Pues mira, se nos acaba el tiempo. Yo lo que le sugeriría es que hay varios videos circulando sobre lo que dijo. El que quiera verlo, que vea el video, no solamente lo que dice, parte de lo que dijo el periódico o el tweet, sino miremos el video y tomemos nuestra propia opinión. Temas que creo que hay que poner sobre la mesa y que no se está discutiendo a cabalidad, o pareciera que está pasando y no lo vemos, y ¿cuáles son las propuestas con el tema de que Guatemala ya es productor de cocaína? Y no estoy hablando del tema de Jimmy Morales de la ONU, sino ya cosas que no hay que dejar. Sí, y nuestras visitas, y nuestras visitas que anduvieron por acá del Comando Sur y el Comando Norte, creo que son temas que deberíamos estar preguntándonos como país. Y veamos una buena noticia que no quisiera dejar de mencionar, es que localizan efedrina en encomienda dejada en Aeropuerto de La Aurora. La efedrina es utilizada, si no mal recuerdo, para hacer drogas sintéticas. Otra vez regresamos a que somos un precursor. Otra vez regresamos a que somos productores. Es un precursor de drogas, pero también es una medicina muy importante que la han prohibido precisamente por eso, pero nos dejaron sin poder utilizarla como medicina. Luego que República Dominicana está reclamando ante Brasil cobro de deuda millonaria de Odebrecht, que eso es un tema que aquí tampoco nos quedó muy claro cómo fue que manejaron ese caso de Odebrecht. Claro, básicamente, no lo voy a decir con los términos populares, pero básicamente le dijeron: miren, señores de Odebrecht, ustedes no se preocupen, váyanse, aquí no le vamos a hacer nada. Eso fue básicamente lo que hizo el Ministerio Público al llegar a esa negociación, donde les dijeron: mire, páguenos $8 millones y los 200 que les debemos ahí se los vamos a pagar. Esa fue la negociación que hicieron básicamente. Y el resto de los países de América Latina le están cobrando a Odebrecht por el caso de los actos de corrupción que han ido descubriendo en sus países. Y la noticia que no quiero dejar de mencionar es que el Banco Central de México bajó nuevamente su tasa de referencia a 7.75%. O sea, lo bajó a 25 puntos, estaba a 8 puntos, a 8%, y lo está bajando a 7.75. Algunos esperaban que lo bajaran a 7.25. Eso lo que te dice, junto con la baja de las tasas de interés en otras partes del mundo, es que las economías se están enfriando y están bajando las tasas de interés de referencia en distintos países para intentar encalentar, es un poco, no sé cuál sería la expresión en español, como acelerar o incentivar un poco la economía. Aquí no sé cuál va a ser la decisión en el Banco de Guatemala, pero lo que nos está diciendo es que es otro indicio que el próximo año o los próximos 2 años se puede ver que la economía a nivel mundial no va a ser, como se diría, no va a estar en sus mejores galas. No va a estar boyante, o sea, probablemente esté en trapos de cucaracha. No se está hablando todavía a nivel mundial de recesión, se está hablando de reducción en el crecimiento, o sea, desaceleración, enfriamiento. Veamos qué pasa, y son los temas que también como país debiéramos de estar discutiendo, porque se suma al hecho que precios de nuestras exportaciones tradicionales agrícolas, café, azúcar, y también ahora suma la palma africana, están en caída, digamos, no en caída, sino que bajaron de precio, y eso implica también impactos en nuestra economía. No quería dejar de mencionar ese mensaje del Banco Central de México al bajar su tasa de referencia, porque es un mensaje de no consideramos que la economía vaya a estar boyante el próximo año en México. Sí, que conste que en México la han mantenido comparativamente alta, o sea, en Estados Unidos está en ¿qué? En 2% y aquí está en 4%, menos de 4%, y la han mantenido comparativamente alta,
precisamente por los problemas que tienen, pero aún ellos ya lo están teniendo que bajar por las circunstancias que se vienen. Y pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, Reni. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y solo recordándole a nuestros radioescuchas que no deje pasar la oportunidad ahora de probar el Big Mac tocino. No deje la oportunidad de probar el Big Mac tocino ahora que todavía está, porque realmente yo ahora que ya lo probé le puedo decir de que está delicioso. Así que aproveche y vaya a todos los restaurantes en cualquiera de los restaurantes de McDonald's, e incluso a domicilio también puede pedir usted su Big Mac tocino. Que sí es Big Mac, dice Jorge, pero mucho más rico. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los vemos por acá, primero Dios, el día de mañana, y en la tarde si van a manejar, manejen con cuidado, por favor. Todavía no ha llovido el día de hoy, qué maravilla, todavía sigue el sol. Sí, pero esperamos que sí llueva más tarde. Así que les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a continuar con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene Raúl Contreras en Así es la Vida. A las 6 estará Estuardo Zapeta en Contravía PM. A las 7 estará María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Más Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Contravía AM, y en Todo Pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.